Comenzamos a estudiar ya hace 2, 3 domingos atrás el Evangelio según San Juan. Bueno, dejémoslo así. Y hemos visto los primeros 13 versículos, lo que se llama el prólogo, aunque el prólogo no termina ahí en el versículo 13, sino va hasta el versículo 18. Listo, pues. Así es que hoy vamos a estar leyendo del capítulo 1, versículos 14 al 18. Todo ya. Dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestro entendimiento y alumbre, Señor, cada rincón de nuestro ser. Que tú seas, Señor, llenando cada parte de nosotros con tu preciosa palabra. De igual manera, Señor, que pongas de nuevo en mis labios para predicar la palabra de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí, mis amados hermanos, hay una doctrina supremamente importante, como lo mencionamos las ocasiones anteriores, y es la doctrina de la encarnación. Es el primer hecho del Evangelio. El Dios se hizo carne. El Dios se llama encarnación. Dios se hace carne. Ahora, durante los primeros siglos de la iglesia primitiva, se defendió esta doctrina de la encarnación. Aparecieron muchos hombres con unas ideas totalmente desviadas de lo que la encarnación bíblica realmente es. Se plantearon situaciones de la deidad de Cristo, si su espíritu estaba real, el espíritu de Dios estaba realmente en un cuerpo de carne. Bueno, una cantidad de cosas que no vale la pena en este momento ponernos nosotros a estudiar. Pero todas estas doctrinas negaban realmente la divinidad del Señor Jesucristo. O sea, no hablaban de que el Señor Jesucristo era completamente divino y completamente humano, así que hacían divisiones entre esto, cuando la palabra de Dios dice algo totalmente diferente. Muy bien. Una de esas sectas que hablaba de esto eran los docetistas, falsos maestros. Recordemos que en el pensamiento griego, ellos decían que la parte de la carne era todo malo, ¿cierto? La carne estaba dañada, la carne era algo dañino, mientras que el espíritu era lo bueno. Era lo bueno. También los gnósticos también hablaban de esto. Entonces, mis amados hermanos, por eso Juan hacer algunas declaraciones bien fuertes con respecto a la deidad de Cristo, a su encarnación. Y precisamente estos últimos versículos, estos 5 últimos versículos del prólogo, se hablan de esa realidad gloriosa, de esa realidad excelente de la encarnación. Aquí vamos a mencionar 3 aspectos, lo que es la esencia de la encarnación, como primera medida. Número 2, los testigos de esta encarnación. Y número 3, los resultados de la encarnación. Muy bien, vamos a tomar el primer punto, la esencia de la encarnación. Miremos el versículo 14 del capítulo 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Este versículo 14 es una declaración bien concisa, bien firme y bien clara con respecto a la encarnación del Señor Jesucristo. Por tanto, es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. ¿Y cómo comienza? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios mismo asumió la humanidad a través de su encarnación. El Dios infinito se hizo finito a través de su encarnación. La eternidad de Dios entra, se hace parte del tiempo. Lo invisible ahora es visible. Miremos lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, a través de la encarnación de Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo, también se revela Dios al hombre. Recordemos que en la antigüedad Dios se había revelado a través de la creación, se había revelado también a través de las escrituras del Antiguo Testamento, pero la revelación más importante y determinante fue la revelación a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice allá Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. De tal manera, mis amados hermanos, que el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento está ese registro de la vida del Señor Jesucristo, de su obra, y todo lo que eso implica para la vida de todos aquellos que creemos y para la vida de aquellos que no creen. Está relacionado con nuestro pasado, está relacionado con nuestro presente, pero también está relacionado con nuestro futuro. Hay un libro donde habla de nuestro futuro, ¿sí sabían? Hay un libro que habla de nuestro futuro. Y se llama la Biblia. Se llama la Biblia. No tiene que consultar ningún horóscopo, ni ningún brujo, ni ningún mentalista, ni cosas de esas. La Biblia habla de nuestro futuro. Así como de nuestro presente, como también de nuestro pasado. Muy bien. Y dice aquí que aquel verbo, ya habíamos hablado algo con respecto a la palabra verbo, que en griego es logos, tenía un significado bien especial tanto para los judíos y para los griegos, aunque con connotaciones bastante diferentes. ¿Y qué es logos? El logos es la expresión del poder y la sabiduría de Dios mismo. El logos, el verbo, es la expresión del poder y la sabiduría de Dios. O sea, es la revelación de Dios. El verbo encarnado es la palabra final para la humanidad. Ojo con esas definiciones. El verbo encarnado es la palabra final para la humanidad. Y dice que ese verbo fue hecho carne. Aquí la palabra carne se refiere al aspecto físico, no se está refiriendo al aspecto moral, ni no tiene connotaciones negativas. Así que el hecho de que Él se hiciera verdaderamente carne, afirma que el Señor Jesucristo es completamente humano, completamente humano. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, sabemos que Dios es inmutable, que Dios es eterno, que Él no llegó a ser, como hablamos la ocasión anterior, nosotros llegamos a ser porque fuimos creados, el universo llegó a ser, mas Dios no, porque Dios es eterno. Todas las demás criaturas llegamos
hacer. Pero Dios entra en ese mundo de la humanidad haciéndose hombre, experimenta el espacio y la vida dentro de ese cuerpo humano. Miremos lo que dice Ciro de Alejandría. Voy a mencionarles esto que dice. Dice, las naturalezas que se juntaron para formar una unidad verdadera eran diferentes. ¿Cuáles naturalezas? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero de estas dos hay un Cristo y un Hijo. No queremos decir que la diferencia de las naturalezas se anuló con motivo de esa unión. O sea, la naturaleza humana no anuló la naturaleza divina, ni la naturaleza divina anuló la naturaleza humana. Más bien, que la deidad y humanidad, por su concurrencia inexplicable e inexpresable en la unidad, han producido para nosotros al único Señor e Hijo, Jesucristo. ¡Wow! Muy bien. Pablo también lo afirma. Miremos lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Para algunos, la encarnación está totalmente fuera del alcance de su comprensión y por eso no la aceptan. Como les comentaba al principio el caso de los docetistas. ¿Sí? Miremos lo que habla precisamente el apóstol Juan en su primera carta con respecto a este grupo que se había levantado y que estaba proclamando algo totalmente diferente al evangelio verdadero. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para saber si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fue una declaración firme y contundente del apóstol Juan. Muy bien. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el verso 14 de Juan? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre los hombres. ¿Cuánto tiempo estuvo habitando entre los hombres? 33 años, ¿cierto? Ahora, la palabra habitó se refiere específicamente que habitó o que vivió en una tienda. Que vivió en una tienda. O sea que la humanidad del Señor Jesucristo no fue una sola apariencia, porque algunos decían que el cuerpo del Señor Jesucristo era como etéreo. Y no, fue un cuerpo real. Filipenses 2:7. Miremos lo que dice Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea que el Señor Jesucristo tomó también esos atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Hebreos también lo afirma. Miremos Hebreos 2:14. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente también participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. También en el verso 17 del mismo capítulo 2 de Hebreos.
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea que lo que hizo Dios a través del Señor Jesucristo, en ese verbo, en ese logos que habitó entre nosotros, es que montó una tienda en medio de nosotros, en medio de la humanidad. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Inicialmente en el tabernáculo, después en el templo. Hubo también algunas manifestaciones de ese Cristo preencarnado. Vemos cómo Dios está en medio de su pueblo. Ahora, y Cristo vino a habitar. Y finalmente, Cristo también habitará, Dios habitará en medio de su pueblo. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Versículos 3 y 4. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Muy bien. Ahora, fijémonos que dice que el Señor Jesucristo manifestó la gloria de Dios. Vayamos otra vez a Juan. ¿Sí? Juan. Dice que ¿vimos qué? Su gloria. Vimos su gloria. Fíjate que nunca antes la gloria de Dios se había visto así como la manifestó el Señor Jesucristo. Ahora, aunque esa gloria celestial estaba todavía velada por su propia humanidad, aunque algunos discípulos, recuerdan a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que vieron una manifestación física de la gloria celestial. ¿Recuerdan la transfiguración? Cuando el Señor Jesús se transfigura, está allá en Mateo capítulo 17, verso 2, dice, cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos lucieron blancos como la luz. Esa fue una visión previa del Señor Jesucristo. Así se manifestará cuando Él venga por segunda vez, cuando Él regrese nuevamente a la tierra para llevar a su iglesia. Ahora, los demás discípulos también vieron esa manifestación de la naturaleza santa, de la naturaleza divina de Dios, a través de cómo el Señor Jesucristo manifestó esos atributos. ¿Cuáles atributos? La verdad, el amor, la sabiduría, la gracia, el conocimiento, el poder, la santidad. O sea que el Señor Jesucristo manifestó la misma gloria esencial del Padre. ¿Por qué? Porque tanto Dios Padre como Dios Hijo tienen la misma naturaleza. ¿Estamos? La misma naturaleza, la misma esencia. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Todos los atributos de Dios habitan, residen, están corporalmente en el Señor Jesucristo. Ahora, pero aquí se habla de 12 atributos particulares que tienen que ver directamente con la salvación. ¿Cuáles son?
la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Fíjense que la palabra de Dios, las escrituras se enseñan que la salvación se alcanza completamente es porque se ha creído la verdad de Dios, la verdad del evangelio de Cristo. Y a través de creer esa verdad se recibe la gracia salvadora. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, mis amados hermanos? Muy bien. Miremos lo que dijo en alguna ocasión el Concilio de Jerusalén. Vayamos a Hechos. Hechos, capítulo 15. Verso 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Salvos, ¿quiénes? Ahí se estaba refiriendo a quiénes. En el concilio de Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles. ¿Sí? Y dice, creemos más bien que somos salvos. ¿Quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo ahí? ¿Quiénes son los salvos? ¿De cuál está hablando ahí? De los judíos que han creído. Muy bien. Están hablando, los apóstoles eran judíos. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Los gentiles. Muy bien. Vayamos un poquito más adelante, ahí en Hechos capítulo 18, verso 27. Dice, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Aquí está hablando de Apolos. Apolos fue de gran provecho para los discípulos que habían creído, ¿cierto? Muy bien. Miremos otro texto ahí en Hechos, capítulo 20, verso 24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del evangelio el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra gracia es fundamental, ese atributo que manifestó el Señor Jesucristo a nuestro favor. Muy bien. Ahora, ¿para quién es la gracia? ¿Para quiénes? Los que creen, ¿qué? Acuérdense de las dos palabritas que les acabo de decir. La primera, ¿cuál es? La gracia y para todos aquellos que creen la verdad del mensaje del evangelio. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios. ¿Eso los hace salvos? No. Es para todos aquellos que creen la verdad del mensaje del evangelio. Miremos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de ¿qué? El mensaje de la verdad. Fíjense cómo se refiere. El mensaje de la verdad. El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. La verdad. Miremos lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1. Verso 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes la palabra de verdad,
El evangelio. El evangelio es la palabra de verdad, la palabra verdadera. Miremos 2 de Tesalonicenses 2:13. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Por esa palabra de verdad también serán juzgados los que no han creído. O por esa palabra del evangelio. ¿Qué pasa cuando una persona cree en la palabra de la verdad? ¿Qué sucede? Es salva, ¿cierto? Recibe esa gracia salvadora. Miremos lo que dice 1 Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es que todos podamos conocer la verdad. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero miren también lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Ya todo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Y miremos lo que dice el verso 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Fíjense que el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue la expresión total de la gracia de Dios. La manifestación completa de la gracia de Dios. O sea que todo lo que se necesita, toda la verdad necesaria para ser salvos, ¿en quién está? En el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Esa verdad fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Recordemos los tipos que hemos visto, los prototipos, todas las profecías, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, que era como una sombra, todas esas descripciones que se hicieron, vino a ser realmente la sustancia verdadera en Cristo. En Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más atrasito en Juan 8:31 y 32. Entonces Jesús decía a los discípulos, perdón, me corrió la letra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, podemos creer en Dios, pero eso no da como resultado la salvación. Los demonios también creen en Dios y no son salvos. Cuando creemos en Dios, tiene que estar presente la seguridad de la verdad del Evangelio. Sin eso no hay salvación. Miremos lo que dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. También en el Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
Así que quienes rechazan, hermanos, la revelación completa de Dios a través de el Señor Jesucristo, están condenados, se perderán eternamente. Mira lo que dice un autor acerca de esto. Las características adscritas solo a Dios en el Antiguo Testamento estaban presentes en el Logos encarnado, o sea, en el Verbo, el único mensajero de Dios para el mundo, quien no solamente era la epítome en persona del imponente sentido de la presencia de Dios en medio de un pueblo peregrino, sino que también evidenció esas cualidades divinas, estabilizadoras, experimentadas repetidamente por el pueblo de Dios. No hay duda de la encarnación de Cristo, de la humanidad. Cristo totalmente humano, Cristo totalmente divino. La verdad es el Señor Jesucristo. Y para que haya salvación, debemos creer en esa verdad. Muy bien, número 2. Los testigos de la encarnación. Veamos lo que dice el versículo 15 y 16. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol Juan aquí menciona el testimonio de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista dio testimonio de él. ¿Quién es él? Del Señor Jesucristo. Él lo declaraba, él, como dice la palabra, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Más adelante va a haber una declaración también más detallada y más minuciosa del testimonio de Juan. Aquí es como un resumen. Pero fijémonos, mis amados hermanos, que aquí el clamor de Juan es una declaración audaz, es una expresión, una manifestación muy valiente y además pública, en medio de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y él dice de sí mismo, dice: yo soy la voz que grita en el desierto. Recuerden lo que dice Mateo 3:3. Yo soy esa voz que está gritando en el desierto: preparen el camino para el Señor, hagan sendas derechas. El mismo Juan, como vimos la vez pasada, fue el heraldo que estaba proclamando la llegada de ese Mesías y que llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, a preparar los corazones para la llegada de el Mesías. Muy bien. Ahora, Juan reconoció la preeminencia del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que Juan y el Señor Jesús eran primos? Ahora, dice la palabra: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Literalmente dice el que venía. ¿Cuántos meses después del nacimiento de Jesús nació Juan? ¿O cuántos meses después del nacimiento de Juan nació Jesús? ¿Qué? ¿Quién nació primero? Juan nació primero. Y 6 meses después nació el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero fíjense que Juan está diciendo aquí, él era primero que yo. ¿Quién comenzó primero el ministerio? ¿Juan o el Señor Jesús? Juan. Juan comenzó primero el ministerio público. Pero Juan reconoció, él es antes, porque era primero que yo. O sea, se está hablando de la preexistencia eterna del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham
que Abraham naciera? Yo soy. En otra versión dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora, como vimos también en la ocasión anterior, el testimonio de todos aquellos también que han creído en la obra del Señor Jesucristo, dice que aquí dice que a todos los que tomamos de la plenitud. ¿Qué está diciendo ahí, no? Versículo 14. 14 no, perdón, el versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Tomamos de esa plenitud, lleno de gracia y de verdad. En Cristo está la plenitud de la gracia. También en Colosenses 12:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios provee para todas las necesidades de su pueblo. Y Él no tiene problemas con que se vaya a acabar la provisión o porque entre en recesión. Esa provisión nunca disminuye, esa provisión nunca se acaba. Y es esa provisión de gracia. Gracia que continuamente, mis hermanos, seguirá fluyendo. Miremos lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 9. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. En la gracia del Señor lo tenemos todo. Muy bien. Miremos el versículo 17 y 18. Número 3. ¿Cuál es el resultado o ese impacto de la encarnación del Verbo encarnado? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! ¿Cuáles fueron o cuál fue el resultado de esa encarnación, de ese Verbo hecho carne? ¿Cuál fue? Estamos en Juan, capítulo 1, versos 17 y 18. Mi amada hermana, la que estamos estudiando ese texto. Juan, capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién ganó acá? ¿De qué está hablando? Está hablando de la gracia y la ley. La ley, dice, la ley fue dada por medio. Tenemos que, mis amados, mirar y centrarnos en la palabra. Está hablando de la gracia y la ley. Primero habla de la ley. Dice que la ley fue dada. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés. Y se habla de la gracia. Así está haciendo una comparación entre la ley y la gracia. ¿Y quién venció ahí? ¿Quién gana ahí? La gracia, ¿cierto? Dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Ahora, ¿qué reflejaba esa ley que Dios dio a Moisés? Estaba reflejando el carácter justo de Dios, estaba manifestando la santidad de Dios. Mucha gente piensa que la ley es mala. Y el mismo apóstol Pablo lo afirma. Miremos lo que dice allá en Romanos capítulo 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo.
Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley no es mala. La ley manifiesta, como lo acabo de decir, o refleja el carácter santo de Dios. Ahora, ¿Dios mostró en el Antiguo Testamento su gracia? ¿Ustedes qué creen? Sí, Él lo manifestó. ¿La ley era un instrumento de gracia? ¿La ley era un instrumento de gracia? O sea que usted a través de la ley se puede salvar. ¿No me están entendiendo la pregunta? ¿La ley es un instrumento de gracia? Mis amados, la ley es un instrumento de justicia. Es un instrumento donde se llega a través de la ley se llega al juicio. La ley no es un instrumento de gracia. La ley de Dios no es como las leyes naturales que por si se confiesa asesino, entonces le rebajan la pena. No, no, no. La ley de Dios no es un instrumento de gracia. Es un instrumento de juicio. Por eso es que es tan diferente la ley a la gracia. Dios concede por medio de su gracia el perdón y la salvación a quienes han violado la ley. A los injustos, a esos que se han arrepentido. A ellos son los que Dios otorga su gracia. ¿A quién salva la ley? A nadie. La ley no salva a nadie. ¿Usted cree que la palabra dice eso? La ley no salva a nadie. Miremos lo que dice Hechos. Eso tiene que quedarnos claro, mis amados hermanos. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Versos 38 y 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. ¿La ley justifica a alguien? Condena. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Por la ley nadie puede ser salvo. La ley hace convictos a los pecadores. ¿Estamos entendiendo? La ley declara culpables. ¿Por qué? Porque no pueden guardar la ley. No pueden andar en la perfección de la ley. Y eso lo lleva al castigo eterno de esa justicia de Dios. Por eso es que a través de la ley se reconoce el pecado. Y aquel que ha creído ve su propia condición de pecador y ve su necesidad de la gracia de Dios, del perdón de Dios. ¿Qué decías tú? Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés. La ley nunca puede declarar justo a nadie. Por muy buena gente que sea. Por muy buenas obras de misericordia que haga. Por muy buen padre, marido, ciudadano o lo que sea. Jamás se puede declarar justo a una persona en esas condiciones. La única condición es
creer en la verdad del Evangelio que se recibe por gracia. Y miremos finalmente cuál es el propósito de la ley. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué es el ayo? No es el ayombe el de los vallenatos, ¿no? No nos equivoquemos. ¿Qué es el ayo? Un ayudador, un tutor, como un maestro que nos conduce, ¿no? Entonces, eso es la ley. Nuestro ayo. O sea, es buena. La ley no es mala, la ley es buena, mis amados hermanos. Muy bien. Ahora, Jesucristo es el Hijo. Hijo. Moisés fue siervo. Moisés fue siervo. Y el Hijo trae la plena realización de esa gracia y de esa verdad. ¿En quién está la verdad? La verdad está en Jesús, que dice Efesios 4:21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Recuerden también lo que leímos hace un momento allá en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios también se hace claramente visible a través de la persona del Señor Jesucristo. Algo que antes no había sido posible. Nunca antes Dios se había manifestado como se manifestó ahora a través de el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice Colosenses 1:15? Que Él es la imagen del Dios. ¿Cómo es Dios? Invisible, o sea, no lo podemos nosotros ver. ¿Qué hubiera pasado si algún hombre hubiera visto a Dios? Hubiera traído la muerte instantánea, ipso facto. Es a través del Señor Jesucristo que esa imagen del Dios invisible ahora es revelada. Ahora la podemos ver. Veamos lo que dice el versículo 18. ¿A Dios nadie le vio? Jamás. El unigénito Hijo. Una traducción más precisa, ¿sí? Una traducción más precisa, mis hermanos, es el Hijo, perdón. ¿Cómo dice en la versión de la Biblia de las Américas? ¿Cómo dice? En vez de unigénito Hijo. Se habla del unigénito Dios, mis amados. El mismo Dios. Aquí en la traducción la Reina Valera no está tan ceñida al manuscrito original. Es el unigénito Dios. Dice que está en el seno del Padre. Está en el seno del Padre. La naturaleza del Padre y la naturaleza de Cristo son una sola. Ahora, ¿cómo nosotros, por nuestros propios medios, podemos conocer a Dios? ¿Será que lo podemos hacer? De ninguna manera. No lo podemos hacer. Lo que apenas Dios ha revelado acerca de su
de su creación, de lo que Dios ha hecho. Pero la revelación completa de Dios no puede venir a nosotros si Dios mismo no se revela. ¿Y cómo viene esa revelación de Dios? Como dice ahí, Jesús mismo le ha dado a conocer. El Verbo ha dado a conocer esa revelación de Dios. Esa revelación de Dios. Miremos lo que dice Juan 14, 7. Los discípulos estaban como cerrados, ¿no? Como decimos por acá, tenían como cerrado el entendimiento, no entendían lo que el Señor Jesús les había dicho. ¿Ya todos? Juan 14, 7. Bueno, miremos desde el verso 5. Dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿Ustedes me están viendo? Sí. Dice, si me están viendo a mí, ¿están viendo al Padre? Y aún así, no entendían. No entendían. Mira lo que dice el verso 8. Felipe le dijo, Señor, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso tenemos. Jesús les dijo nuevamente, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Para los discípulos tenían el entendimiento todavía en oscuridad. Todavía no entendían. No entendían. Ahora, miremos las últimas palabras del versículo 18 de Juan. Dice, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Aquí este término, esta palabra viene de una palabra griega que es exogeomai. De ahí viene una palabra que por ahí hemos mencionado a veces, que es exégesis. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la exégesis? Ya les he comentado a ustedes. Es un método, es una forma de poder interpretar las escrituras. ¿Qué realmente dice la escritura? O sea que lo que se está diciendo aquí que el Señor Jesucristo es el exégeta del Padre. Es el exégeta de Dios. El único que está calificado para interpretar, para mostrar la realidad de Dios. Ojo. Ojo. Porque cuando uno ve esto, uno dice, wow, Él lo ha dado a conocer. No es a través de otras personas, no es a través de otras doctrinas, no es a través de otras religiones, no es a través de otros profetas, es a través de Cristo quien revela realmente quién es Dios. ¿Qué dice Mateo 11:27? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tremenda palabra. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque a través de Él, mis amados, podemos conocer al Padre. Podemos conocer el Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Podemos experimentar su gracia, su amor,
su perdón, cuando hemos creído en la verdad del Evangelio de Cristo, cuando hemos creído en Cristo mismo y en su obra. Esta es apenas una introducción, una pequeña sinopsis. Sinapsis es la unión de las células cerebrales nerviosas. Sinopsis de lo que es todo el Evangelio de Juan, de todo lo que vamos a compartir durante todo este tiempo. ¿Cuál es el tema más importante aquí? ¿Cuál es el tema más importante? El Padre y el Señor Jesucristo son uno. La comunión íntima. Como ese Dios grande, majestuoso, eterno, creador de todo, se hace parte de la creación tomando la humanidad del hombre. O sea, se hace carne. Ojo, estoy hablando de encarnación, no estoy hablando de reencarnación. Hay algunas religiones que hablan de reencarnación. La reencarnación no existe. La palabra de Dios dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Entonces eso, la reencarnación es un engaño, es una mentira para querer justificar sus propias vidas y sus propios pecados en vidas siguientes, a ver si con la vida tan miserable que me tocó en esta vida pago todo lo que hice atrás. Eso es una gran mentira. Entonces, si en la vida anterior fui malo, entonces esta vez voy a reencarnar en una rata. No estoy hablando de los políticos. Muy bien. ¿Qué más, mis amados? ¿Qué más? A través del Señor Jesucristo se trae esa expresión total de la gracia y de la verdad a toda la humanidad. Y finalmente Jesucristo es la revelación de Dios para el hombre. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios para la humanidad. Y vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo lo hizo. Que está en todo el resto del Evangelio de Juan. Y esto nos tiene, mis amados, que animar, nos tiene que motivar a cada día conocer más a Cristo. A cada día tener un encuentro con Él. A cada día anhelar estar con Él. ¿Qué es lo más importante que usted tiene en su vida? Buena pregunta. ¿Qué es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida? Algunos podríamos decir, no, lo más importante es mi trabajo. Mi trabajo. Otros podrían decir, no, lo más importante en mi vida es mi cónyuge. Posiblemente. Otros, no, lo más importante es por encima de todo lo que sea, mis hijos. Otros, mi salud. Mi mamacita. Pensemos en eso, meditemos un poco en eso. Realmente, ¿qué es lo más importante en mi vida? Una de las cosas, o la cosa, el aspecto más importante en nuestra vida, que alrededor del cual debería girar todo el resto de cosas, todo el resto de cachivaches y todo el resto de personas y todo el resto de cosas, es llegar al conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle. A fin de que le podamos conocer. Hay mucha gente hoy en día en la iglesia cristiana que no tiene ni idea de quién es Dios. Conocieron a un Dios como si fuera una ¿cómo es lo que pinta Andrés Santiago? Una caricatura. Conocen a un Dios de caricatura. Porque le dijeron Dios es bueno y hacen una idea mental de la bondad que tienen en su cabeza, hacen un Dios bueno. Dicen que Dios es un Dios justo y hacen una caricatura del Dios justo. Mis amados, pero no podemos conocer a Dios de esa manera.
La única manera de conocer a Dios y la única manera en que Dios se ha revelado a la humanidad para que le podamos conocer es a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso es que nuestro anhelo, nuestra oración, el estudio de la palabra, la comunión, todo eso lo que tiene que llevarnos es que cada día anhelemos más conocerle. Cada día anhelemos más conocerle quién es Él. Dios ha determinado herramientas para poder hacer eso, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la primera herramienta que Dios ha definido para que alguien pueda conocer al Señor? La paternidad. Escúchenme bien, varones. La paternidad. Nuestros hijos deben ser enseñados en nuestros hogares por hombres, varones, padres de familia, comprometidos con Dios, que conocen a Dios y vienen y traen ese conocimiento a sus hijos a través de sus palabras y a través de su propia vida. ¿Cuánto tiempo está dedicando al día para instruir a sus hijos? Ayer hablábamos de instrucción, de enseñanza, de obediencia, de mandato. Eso es lo que tiene que hacer el padre sobre sus hijos, mostrándoles y enseñándoles el camino de la verdad, enseñándoles a Cristo. ¿Sus hijos pasan más tiempo en las redes sociales que con usted cuando les está compartiendo la palabra? ¿Cuánto tiempo al día usted se le está compartiendo la palabra a sus hijos? Pero usted ni siquiera tiene tiempo para asistir a los discipulados. Entonces, ¿qué les va a enseñar? Si no tiene ni siquiera comunión con Dios, no hace devocional, no lee la palabra, ¿qué les va a enseñar? Entonces no venga a echar el cuento que lo más importante es su familia, porque no es cierto. Si realmente lo más importante fuera nuestra familia, pondríamos primero a Dios, porque de Él viene la gracia y la sabiduría para formar una familia según los principios y el temor de Dios. Lo que quiere hacer hoy en día el mundo es que nuestros hijos sean formados por ellos, por el mundo. Entonces, a los padres, ¿qué hacen? Saca a la mujer de la casa. La mujer tiene que trabajar. La maldición del feminismo. La mujer tiene que trabajar porque también tiene derechos. ¿Y quién queda en el hogar? No, mandemos al niño desde los meses a la guardería. Mis amados, no nos damos cuenta de todas las estrategias de Satanás para dañar a la familia. No nos damos cuenta de esas cosas. Y sí, pues toca salir a trabajar, entonces, de sol a sol. Y los chinos, pues con la abuela o con el tío o en bienestar familiar allá en el albergue, ¿cómo se llama? En el jardín. Así sea el mejor jardín, con profesionales en psicología y en todas las ramas del saber infantil. ¿Eso reemplaza a una madre? No, mis amados hermanos. Y como los hombres se han echado con las petacas, ¿sí? Que sí, que es que la mujer la que tiene que ayudar a producir aquí. No seamos flojos, hermanos. Qué mayor bendición de que la madre esté con sus hijos. Y qué mayor bendición de que sea el padre que llegue y enseñe a sus hijos y a su esposa. Pero nos acogemos al mundo y hay que salir a trabajar porque queremos mejor carro, mejor casa y beca y salir a viajar y hacer todo lo que queremos. Mis amados hermanos, ahí nos damos cuenta de que nuestra prioridad no es Dios, de que no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Y el Señor nos hace una exhortación a conocerle, porque nos ha sido ya revelado, ahí está. Pero tenemos que ir nosotros, tenemos que buscar. La palabra dice que el que se acerca a mí, no le echo fuera, sino que Dios está ahí, listo para mostrarse y para revelarse a través de la persona de Jesucristo y de toda su obra. Amén. Somos responsables nosotros, mis amados varones, les hablo hoy. No les hablo a las mujeres, a los varones.
que se coloquen el cinturón donde deben ser, no escalzurriados, y afronten esa responsabilidad, afrontemos esa responsabilidad que tenemos como hombres de dar a conocer a nuestra familia la verdad. ¿Qué está recibiendo su hijo por las redes sociales? Puro engaño, pura mentira. Todo el sistema de pensamiento del mundo. Y usted le regala un celular para que deje molestar. Está entregando en las garras de Satanás. Pero es como yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar. Esas excusas tan infantiles, hermanos. Trabaje cuando tiene que trabajar, pero haga la labor en la casa, la que tiene que realizar en su hogar con sus hijos y su esposa. ¿O es que la palabra dice que somos varones? ¿Usted no es el sexo fuerte o ya se está convenciendo en el mundo que esto es el débil, el pobrecito y afeminado, que no puede? La palabra dice, pórtense como hombres, pórtense varonilmente y esfuércense. Hoy en día lo que el mundo está haciendo es hombres afeminados y mujeres machas. Eso es lo que está haciendo el mundo. ¿O no? Eso es lo que está haciendo el mundo. Y nosotros nos comemos el cuento, sí, pobrecito. Pobrecito ese hombre. No, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a hacer lo que nos corresponde hacer. El Señor Jesucristo ya hizo su obra. El Espíritu Santo está también haciendo su obra. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Dios ha dado instrumentos, la familia. Dios ha dado instrumentos para la formación de discípulos, la iglesia. Pero muchos vienen de asistentes los domingos, ¿no más? Chévere. ¿Por qué el pastor predica tan bonito? Ay, sí, tan lindo. ¿Y qué? ¿Tu vida está siendo formada a la imagen de Cristo? ¿Está relacionándose con su grupo pequeño de hermanos para crecer en la doctrina, para crecer en el conocimiento de Él? ¿Está siendo disciplinado, está siendo animado, está siendo exhortado? ¿O anda? No. Entonces, si este domingo no voy a la iglesia, pues voy aquí a la otra. Me queda más cerquita aquí la iglesia tradicional, entonces puedo ir allá. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Dios mío. ¿Qué tipo de cristianos? ¿Qué tipo de cristianos? Dios nos llama, mis hermanos. Dios nos llama a través de esta introducción a ver lo que hizo el Señor Jesucristo, a ver quién es el Señor Jesucristo, en qué Dios hemos creído. Así que ánimo, ánimo con lo que tenemos que hacer a diario. Ánimo con lo que tenemos, con la labor que nos corresponde hacer en nuestra propia vida espiritual, con nuestro crecimiento espiritual, con el crecimiento de nuestros hijos y nuestra esposa. Y que lo que nos corresponde hacer como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. Pero algunos ni siquiera aman a su familia. Tenemos que entender eso y ser conscientes. Así que hay ese reto delante de nosotros, de cada día meternos y conocer más al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu precioso y gran nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Cristo vino la gracia y la verdad. Gracias porque a través de la obra de Él, Señor, nos libraste del infierno. Nos diste una nueva oportunidad. Abriste nuestro entendimiento, nos diste luz y nos has llamado, Señor, a ser personas diferentes, transformadas, que mostremos la imagen de Cristo al mundo. Oh Dios, que la luz de tu evangelio llene nuestros entendimientos. Quita todo velo, Señor, que haya sido colocado por Satanás, por el sistema del mundo, aún por nuestras propias pensamientos, y sea derribado por la luz del evangelio de Cristo. Que cada día podamos anhelar más conocerte, estar contigo, despojarnos de tantos cachivaches en nuestra vida diaria. Hay tantas cosas, Señor, que nos afanan y que nos quieren apartar de ti, y que podamos concentrar toda nuestra vida en el único Dios verdadero,
en Jesucristo, su Hijo, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.